La última semana vimos que el capítulo 4 de Romanos Last week we saw that the chapter 4 of the book of Romans es Pablo usando a Abraham como un ejemplo, is Paul using Abraham as an example, como el modelo like a model de cómo Dios justifica al hombre, on how God justifies men, cómo Dios hace al hombre justo y aceptable. how God makes men just and acceptable. Y la última vez vimos And last time we saw que la justificación de Dios, that justification by God, la forma que Dios hace al hombre justo y aceptable, the way that God makes man just and acceptable, no es por buenas obras, it is not by good deeds, es por fe en Jesucristo. it is by faith in Jesus Porque Christ. muchas personas Because a lot of people, dependen de sus buenas obras they depend on their good works para impresionar a Dios. to impress God. Pero según la Biblia, But according to the Bible, nada de eso puede impresionar a Dios. none of these things can impress God. La Biblia dice que nadie hace lo bueno, The Bible says that no one does good, que no hay justo ni aún uno. there is no one just and not even one. Y Pablo usa a Abraham como un ejemplo And Paul is using Abraham as an example de cómo Dios hace justo al hombre. on how God makes just men, Porque los judíos religiosos tenían a Abraham como el modelo de que Dios hace al hombre justo por medio de las obras. because the religious Jews thought that they have a model on how God makes just men. Y ahora él continúa enseñándonos And now he continues teaching que us somos justificados por gracia y no por los actos de la ley. that we are justified by grace and not by the acts of the law. Hay que entender que el apóstol Pablo está tratando con gente religiosa, We have to understand that Paul is teaching people who are religious, gente que exaltaba su propia religiosidad people that exalted their own religious para así exaltarse a ellos mismos. religious beliefs so they can exalt themselves. Y en otras palabras, Pablo le dice, And in other words, Paul says la justificación de Dios the justification by God, es por gracia. it is by grace. La justificación de Dios Justification by God es inmerecida. is undeserved. Nosotros no hicimos nada para merecer que Dios nos hiciera justo. We did not do anything so God can make us just. Porque no podemos hacer nada para merecer esa bendición de parte de Dios. Because there is nothing that we can do to deserve that blessing El from ser God. humano no puede hacer nada The human being cannot do anything para merecer que Dios lo haga justo y aceptable. to deserve that God can make them just and acceptable. Y el problema del ser humano And the problem of the human being es que piensa que puede hacer algo para ser justo y aceptable delante de Dios. is that he thinks that he can do something to make himself just and acceptable in front of God. Y hay muchos que piensan que pueden ganarse la misericordia y la gracia de Dios. And there's many who believe that they can earn the mercy and grace of God. Hay muchos que se golpean, There's a lot of people who beat themselves. muchos que se hieren, And a lot of people that hurt muchos themselves. que se sacrifican todo lo que tienen pensando que eso lo va a hacer merecedores de la gracia de Dios. There are people who sacrifice themselves thinking that that's going to make them earn the grace of God. Yo estaba leyendo que hay partes en el país de México I was reading that there's a part in Mexico, donde hay personas que caminan de rodillas por largas distancias, or the section of Mexico where there's people who crawl on their knees, pensando que así se hacen merecedores del favor de su diosa. long distance, so they think that they can earn the favor of their God. Y hay veces que sus rodillas empiezan a sangrar, And there are times that their knee starts to bleed, pero se sacrifican but they sacrifice themselves, tratando de ganar la misericordia y el favor de su Dios con Trying- D minúscula. trying to earn the favor of their God with little g. En el país de la India And India, hay una parte donde se unen el río Ganges y Yamuna, there's a part where the river Ganges and Jaguna get together. y cada 6 meet. años practican un tipo de hinduismo. And every 6 years they practice some kind of Hinduism. Y cada 6 años hay personas que van y se bañan desnudos en ese río, And every 6 years there's people who go and just bathe naked porque there. piensan que el río
como es santo, el río los lava de sus pecados. They believe that the river is holy, so they think that it cleans them from their sins. Que si hacen actos religiosos y ceremonias religiosas That if they practice religious ceremony dentro del río, inside que the water, así se van a ser merecedores de la gracia y de la misericordia de su diosa con D minúscula. they believe that they're going to be acceptable in front of their God with little g. Otros en el río There are others in the river miran al sol hasta que sus ojos son quemados. that look at the sun until their eyes are burned. Y cuando se quedan ciegos, And when they go blind, piensan que así se hacen merecedores de la misericordia y del favor de su Dios con D minúscula. they believe that in that way they earn the favor of their God with little g. Otros se cortan y se mutilan, There are others who cut themselves cortándose pedazos de su cuerpo, and take body parts off, pensando que así se hacen merecedores del favor de su Dios con D minúscula. thinking that in that way they will earn the favor of their God with little g. Y aún hay otros And there are others que ayunan con un granito de arroz that they fast with 1 grain of y rice, después van al río y se ahogan, and then they go to the river and they just drown, pensando que así sus transgresiones serán perdonadas believing that their sins will be forgiven in that way. y así van a volver a nacer en el cielo. And they believe that they will be reborn again in heaven. Este pensar que el ser humano puede redimirse a sí mismo, This way of thinking that the human being has, that they can redeem themselves, este pensar this way of que el thinking ser humano puede quitar sus propios pecados, that the human being can take away their own sins, que puede obtener perdón por su propia cuenta, that they can obtain forgiveness by their own means, que puede alcanzar al cielo de su propia cuenta, that they can reach heaven by their own means, que puede obtener gracia y misericordia de su propia cuenta that they can obtain grace and mercy by their own means, a base de ritos y ceremonias religiosas. by doing ritual ceremony, religious ceremony. Está diseñada por el mismo Satanás, It is designed by the devil himself, que ciega las mentes that he blinds the mind para que no puedan ver la luz de la gloria de Cristo. so they may not see the light of the glory of Christ. Amados hermanos, Brethren, no tenemos que torturarnos we do not need to torture y ourselves, no tenemos que castigarnos a nosotros mismos and we do not need to beat ourselves para poder adquirir el perdón de Dios, to obtain the forgiveness from God, la justificación que hemos recibido en Cristo. the justification that we have received in Christ. No depende de lo que nosotros mismos podamos hacer. It does not depend on the things that we can do. Depende completamente de la gracia de Dios. It depends solely on the grace of God. No depende de lo que el hombre pueda hacer, It doesn't depend on what men can do, sino que depende de lo que Dios ya ha hecho en la cruz del but Calvario. it depends on what God has done at the cross. Y es solo por gracia. And it is just by grace. Por gracia y solo por gracia By grace and just by grace que hemos recibido la justificación y el perdón de Dios. that we have received justification and forgiveness from La God. palabra gracia significa un don inmerecido, The word grace means a gift, that undeserved gift. un regalo inmerecido. A gift that we did not deserve. Tú no te merecías ese regalo. You did not deserve that gift. Yo no me merecía ese regalo. I did not deserve that gift. Pero Dios quiso demostrar su gracia y su misericordia sobre nosotros. But God wanted to show His grace and mercy over us. Y es solo por gracia And it is just by que grace somos hechos justos y aceptables delante de Dios. that we are made just and acceptable in front of God. Para resaltar su punto, To highlight His point, el apóstol Pablo empieza a hablar sobre los beneficiados. the Apostle Paul starts talking about the beneficiary. ¿Quién son los beneficiados de la justicia y del perdón de Dios? Who are the beneficiary of the just and mercy of God? ¿Quiénes son los beneficiados? Who are those? Los que hacen los ritos religiosos, The ones that practice the ritual, los que practican las ceremonias religiosas. or those who practice the religious ceremony? ¿Quiénes son los beneficiados? Who are the beneficiaries? El verso 9, él hace esta pregunta. And on verse 9 he asks this question: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión
o también para los de la incircuncisión? Is this blessing then only for the circumcised or also for the uncircumcised? Este beneficio de ser perdonado This benefit of being forgiven y de ser justificado delante de Dios, and to be justified in front of God. ¿será solamente para los judíos? Is it just for the Jewish? ¿Será solamente para los que hacen la circuncisión? Is it for those who practice the circumcision? ¿O tendrá Dios la intención de incluir a los gentiles también? Or did God have the intention to include the Gentiles also? De los judíos religiosos The Jewish religious en la people iglesia de los romanos and the Church of Romans, creían que ellos eran los beneficiados del perdón y de la justificación de Dios. they believed that they were the only beneficiary of the forgiveness and grace. Que solamente Dios los iba a hacer a ellos justos y aceptables. That God will only make them just and acceptable. Ellos creían They thought que como ellos eran los circuncidados, that because they were the que circumcised, como ellos ayunaban, and since they fast, que como ellos diezmaban, and since they que tithe, como ellos cumplían con los ritos religiosos, and since they fulfill the religious ritual, que por eso Dios los iba a perdonar a ellos, that this is why God was going to forgive que them. por eso Dios los iba a hacer justos. That's why God was going to make them just. Y como los gentiles no practicaban esas cosas, And since the Gentiles did not practice those things, ellos creían que Dios nunca perdonaría y justificaría a un gentil, they thought that God would never justify and forgive a Gentile al menos que cumpliera con los requisitos religiosos del judaísmo. unless they fulfilled the religious ceremony of the Judaism. Por eso vemos en varias iglesias que Pablo tuvo un problema, And this is why we see that Paul had a problem in a lot of porque churches. gente religiosa se metían en la iglesia a enseñar que tenían que practicar el judaísmo para poder ser salvos. Because people would come into the churches and preach and say that they will have to practice the Judaism in order to be saved. En cierta forma esto sigue sucediendo hoy día. In a certain way, this continues to happen nowadays. Hay muchas personas en muchas iglesias There are many people in different churches. que piensan que son perdonados y justificados ante Dios They believe that they're forgiven and justified by God por los ritos religiosos que siguen. because of the religious ritual that they follow. Piensan que son perdonados They believe that they're y forgiven justificados and justified si van a la iglesia. if they go to church. Piensan que son perdonados They believe that they're forgiven y justificados and justified si ofrendan o diezman. if they give offering or tithe. Piensan que son perdonados y justificados They believe that they're forgiven and justified si son bautizados en las aguas, if they're baptized in the water o si se confiesan ante un hombre. or if they confess in front of a man. Piensan que son perdonados y justificados They believe that they're forgiven and justified si hacen algún rito religioso, if they do some kind of religious ritual o si hacen alguna ceremonia religiosa. or some kind of religious ceremony. La verdad bíblica es The biblical truth que is Dios nos ha perdonado y justificado gratuitamente solo por su gracia. the truth is that God has forgiven us by grace, absolutely by grace. No es algo que uno se puede ganar, It is not something that we can earn. es un regalo que Dios da gratuitamente It's a gift that God gives us a freely todo el que cree en to Jesucristo. all of those who believe in Jesus Ahora, Christ. si fuéramos hechos justos por cumplir los ritos religiosos, Now, if we were made just by fulfilling the religious ceremony, entonces ya no sería por gracia, sino que sería por mérito. then it wouldn't be by grace, but it would be by a merit. Como yo cumplí esto, Since I fulfill this, yo merezco esto. I deserve this. Como yo hice esto, Since I did this, yo merezco el perdón de Dios. then I deserve the forgiveness Yo of God. merezco que Dios me haga justo y aceptable. I deserve that God makes me just and acceptable. Como yo voy a la iglesia, Since I go to church, yo merezco esto. I deserve this. Como yo diezmo, Since I give offering, yo tithe, merezco esto. I deserve this. Como yo tomo la Santa Cena, Since I go and take the Holy yo Communion, merezco esto de I parte de deserve Dios. this from Como God. yo predico y enseño, since I preach and I y teach, como trabajo en la iglesia, and since I work in the yo church, merezco que Dios haga esto. I deserve that God does this. Si fuera así,
If it was that way, si fuera así, if it was like this, dejaría de ser un don de Dios. it would not be a gift of God. Dejaría de ser un regalo de parte de Dios. It will no longer be a gift from God, Y empezaría a ser un derecho. and it will start being a right. Que el ser humano tendría el derecho de reclamarle al Dios de los cielos. That the human being will have a right to ask God for it. Y ya no necesito a Dios, And I no longer need God. solo necesito religión. I just need religion. Ya no necesito a Dios, I don't need God. solo necesito seguir unos ritos y unas ceremonias religiosas. I just need to follow a couple of rituals and ceremonies. Entonces, la justificación fuera por mi propio esfuerzo. Then the justification will be by my own effort. Y en vano murió Jesucristo en la cruz. And then in vain our Jesus Lord died at the cross. Si yo puedo salvarme a mí mismo, If I can save myself, cumpliendo con la ley, fulfilling the law, entonces ¿para qué murió Cristo? then why did Jesus die? Los judíos pensaban The Jewish thought que la circuncisión era la forma que uno entraba en pacto con Dios. that the circumcision was the way that we would enter into a covenant with God, Y así ser merecedores del perdón y de la justificación que Dios provee. and then deserve the forgiveness and justification that God gives Ellos us. solo pensaban que solo necesitaba religión, They thought that they only needed religion porque con sus propios esfuerzos because by their own effort ellos se autoproclamaban justos y aceptables delante de Dios. they auto-proclaimed themselves just and acceptable in front of God. Para ellos la justificación de Dios no era por gracia, To them, justification by God was not by grace, sino que era por la ley y por la religiosidad que uno but it tenía. was by law and then religious act. Pablo les hace la pregunta crítica ahora. And Paul asked the critical question, Y él les pregunta a estos religiosos and he asked his religious que people pensaban que solo por medio de la circuncisión ellos podían entrar en pacto con Dios. that they thought that only by circumcision they could enter into a covenant with God, Que solo por esta ceremonia de la circuncisión, that only by the ceremony of the que circumcision, era la única forma que Dios podía hacer al hombre justo y aceptable. it was the only way that God could make the man just and acceptable. Pensaban que solo por la circuncisión They thought that only by the circumcision, era la única forma que el hombre podía recibir el perdón de Dios. it was the only way that a man can receive forgiveness from God. Pablo ahora les hace la pregunta crítica. Paul now asked the critical question, Les pregunta, ¿cuándo fue Abraham hecho justo y aceptable ante and Dios? he asked, when was Abraham made just and acceptable? ¿Antes Before o después de la circuncisión? or after the circumcision? Verso 10. ¿Cómo pues le fue contada el perdón y la justificación de Dios? How then it was counted to him? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Was it before or after he had been Y circumcised? Pablo le contesta, And then Paul answers, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. it was not after but before he was circumcised. La Biblia dice que Abraham fue hecho justo y aceptable. The Bible says that Abraham was made just and En acceptable Génesis 15, verso 6. in Genesis 15 verse 6. Pero en Génesis 17 él fue circuncidado. But in Genesis 17 he was circumcised. Él fue justificado ante Dios, He was justified before God, hecho justo y aceptable made just and acceptable aproximadamente 11 años antes de que él fuera circuncidado. approximately 11 years before he was Y circumcised. dice el verso 11. And it says on verse 11, Y recibió la circuncisión como señal. he received the sign of circumcision as a seal. La circuncisión no era algo necesario para ser perdonado por Dios. Circumcision was not something needed to be forgiven by No God. era algo que era necesario para que Dios lo hiciera justo y aceptable. It was not something that was made to make them just and acceptable in front of Pablo God. dice que era una señal. Paul says that it was a seal. ¿Una señal de qué? A sign of what? Una señal de algo que ya había sucedido en el interior. A seal of something that had already happened in the inside. Él dice, y recibió la circuncisión como señal, And he received the sign of circumcision as a seal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. as a seal of the righteousness that he had by faith while he was still
uncircumcised. para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, Their purpose was to make him the father of all who believe without being circumcised. a fin de que también a ellos So the righteousness will be counted la fe les sea contada por justicia. to them as well. Verso 12 dice: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. And to make him the father of the circumcised who are not merely circumcised, but also walk in the footsteps of the faith that our father Abraham had before he was En circumcised. otras palabras, In other words, el apóstol Pablo enseña the apostle Paul is teaching que la circuncisión era una señal de algo que había sucedido en el corazón. the apostle Paul was teaching that the circumcision was a sign of something that had already happened Es in the como el heart. bautismo de las aguas. It's like being baptized in the waters. El hecho de que uno sea bautizado en las aguas Just because we're baptized in the waters no significa que por eso recibimos perdón y justificación delante de Dios. that doesn't mean that we have received forgiveness and justification by God. El bautismo en las aguas Baptism in water es una señal de algo que ya ha sucedido en el corazón. is a sign of something that has already happened in the heart. Cómo Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. How was Abraham justified before he was circumcised? Ahora él viene a ser padre de todos los creyentes no circuncidados. Now he becomes the father of all the believers that are not circumcised. Y padre de los circuncidados que también creen como creyó Abraham. And father of the circumcised that believe. Eso es lo que Pablo le está enseñando a estos religiosos en la iglesia de los romanos. This is what Paul is teaching to the religious people in the church of Rome. Pablo está tratando de enseñar Paul is trying to teach them que no hay ningún poder mágico en la circuncisión. that there is no magic power in the circumcision. No hay ningún poder mágico en la ceremonia religiosa. There is no power in the religious ceremony. Es solo una señal, It is just a sign, un rito ceremonial a ritual, a ceremony ritual que señalaba, era señal de pacto con Dios. that was a sign of a covenant with God. Pero ese pacto solo se mantiene por la obediencia del ser humano. But that covenant only stands by obedience. El verso 16. Ahora llegamos al verso central que yo quería compartir con ustedes. And now we come to the central verse. Ahora fíjense lo que dice. Now look what it says. Por tanto, como los ritos religiosos y las ceremonias no pueden hacer al hombre justo y aceptable delante de Dios. Since the ritual ceremony cannot make men just and acceptable, Como el hombre no puede hacer nada por sí mismo para hacerse justo y aceptable. since man cannot do anything to make himself just and acceptable, Él dice, por tanto, he says that is why es por fe, para que sea por gracia, it depends on faith in order for the promise, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. in order that the promise may rest on grace and be guaranteed to all his offspring. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Look what the apostle Paul says. Por tanto, es por fe, That is why it depends on faith. para que sea por gracia, So it could be by grace. a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. So the promise will be to all his Déjame offspring. repetirlo otra vez, quizás no lo vio. Let me say that again. Maybe you didn't see. Es por fe, It is by faith. para que sea por gracia, So it could be by grace. a fin de que la promesa sea firme para todos nosotros. So the promise will be guaranteed to all his offspring. Una vez más. One more time. Es por fe, It is by faith. para que sea por gracia, So it may be by a grace. fin de que la promesa sea firme para todos nosotros. So the promise will be guaranteed to all his El offspring. apóstol Pablo une tres palabritas: The apostle Paul unites three words: fe, faith, gracia grace, y promesa. and promise. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos: Now the question that we need to ask ourselves: ¿cómo uno puede entrar en relación con Dios how can we enter into a relationship with
with God y ser partícipes de la promesa que Él tiene para nosotros. and also participate in the promise that He has for us. ¿Cómo uno How can we puede hacerse justo become just para poder disfrutar de la promesa de Dios? so we can enjoy God's blessing? ¿Cómo uno puede entrar en esa relación? How can we enter into that Si relationship? no es por la ley, If it's not by the law por los ritos religiosos, or the religious ritual, y no es por las buenas obras que el hombre pueda hacer, it is not by the good works that men can do, entonces, ¿cómo then how podemos entrar en relación con el Dios del universo can we enter into a relationship with the God of the y universe ser partícipes de la promesa que Él tiene para nosotros? and participate in the promise that He has for Esa es us? la pregunta. That is the question. Los judíos religiosos, The religious Jewish people, los judíos religiosos contestaban esta pregunta they answer this question diciendo que adquiriendo mérito, saying that earning merit haciendo la ley, by doing the law, era la forma que ellos entraban en relación con Dios, it was the way that they would enter into a relationship para with God entonces disfrutar de las promesas. to then enjoy the blessings. Si yo sigo la lista de cosas religiosas, If I follow all the religious things, dependiendo de mis propias fuerzas, depending on my own strength, entonces Dios me hace justo then God makes me y just, puedo disfrutar de la promesa de Dios. and then I can enjoy the promise of God. En otras palabras, es con mi propio esfuerzo. In other words, it's by my own No doing. tiene nada que ver con Dios. It has nothing to do with God. Tiene todo que ver con lo que yo puedo hacer. It has all to do with what I can do. Pablo les había dicho Paul had told them que la ley no era para justificar al ser humano, that the law was not to justify the human being, sino la ley era para demostrar lo incapaz que somos para cumplir con la ley. but the law was to show how incapable we are of following the law. La ley señala que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. The law teaches us that we are all sinners and that we all need a Porque Savior. nadie puede cumplir con la ley perfectamente todo el tiempo como Dios exige. Because no one can fulfill the law all the time like God asks. Y como la justificación de Dios es por gracia, And since justification by God is by grace, no se puede ganar. we can earn it. No se puede ganar. We cannot earn it. No se puede ganar. We cannot earn it. La justificación de Dios Justi- es por gracia. Justification by God is by grace. Si la justificación de Dios se pudiera ganar, If we can earn the justification, deja de ser por gracia y empieza a ser por mérito it stops being by humano. grace and being merited by the human being. Pero como no se puede ganar, But since we can't earn it, la justificación de Dios tiene que ser un regalo the justification of God has to be a que gift Dios le da gratuitamente a un pueblo. that God gives us freely. Alguien dijo, Someone said, la mano que da es la gracia de Dios. the hand that gives is the grace of God. La mano que recibe es la fe del hombre. And the hand that receives is the faith of man. Somos justificados por fe We are justified by faith y somos justificados por gracia. and we are justified by grace. La mano que da es la gracia de Dios. The hand that gives is the grace of God. La mano que recibe es la fe del hombre. And the hand that receives is the faith of man. Pero hay que saber, amados, But we need to know, brother, que como la justificación de Dios es por gracia inmerecida, that since justification of God is by grace that we don't deserve, Dios nos da gracia God gives us grace. y nosotros recibimos por gracia la fe. And we receive by grace His faith. Abraham fue hecho justo y aceptable Abraham was made just and acceptable porque le creyó a Dios. because he believed Pero God. el hecho de que él le creyó a Dios But because he believed God, fue solo por gracia. it was only by grace. Ay, 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 ay. A ver, repítelo otra vez. Let me say that again. Abraham le creyó a Dios por fe. Abraham believed God by faith. Pero el hecho de que Abraham le creyó a Dios But the fact that Abraham believed God, fue solo por la gracia de Dios. it was only by the grace of God. En otras palabras, In other words, la justificación de Dios justification by God es por fe, is by faith, pero la fe solo es posible por la gracia de Dios. but faith is only possible through the grace of God. La justificación de Dios The justification of God es solo por fe, is only by faith, pero la fe para creerle a Dios
But faith to be able to believe God es solo posible por la gracia de Dios. is only possible by the grace of God. El poder de ser hecho justo y aceptable To be able to be just and acceptable, no está en la fe del hombre, it is not in the faith of man, sino que está en la gracia de Dios. but in the grace of God. Déjame decir otra vez. Let me say that again. El poder de ser hecho justo y aceptable delante de Dios. To be able to be just and acceptable in front of God. El poder de recibir el perdón de Dios To be able to receive forgiveness from no God. está en la fe del hombre, It is not in the faith of man, sino que está en la gracia de Dios. but it is in the grace of God. Si fuera a depender de la fe del hombre, If it was to depend on the faith of man, entonces ya sería por mérito. then it will be earned. Si fuera por la fe del hombre, If it was by the faith of man, deja de ser por la gracia de Dios it starts being by the grace of y God, empieza a ser por el mérito del hombre. and it starts being by the merit of man. Y entonces podemos gloriarnos And then we can take glory, y decir, mira, yo tengo más fe que tú. and then we could say, I have more faith than Yo you. llegué al cielo I got to porque heaven yo tuve más fe que los otros. because I have more faith than the Entonces others. nosotros podríamos gloriarnos Then we could take glory. para entender lo que es la justificación del hombre. So we can understand justification by men, Siendo solo por la gracia de or Dios, for men just being by the grace of por God, gracia inmerecida, by grace that we did not un deserve, regalo inmerecido de a Dios. gift that we did not deserve. by Hay God. que saber de dónde viene la fe del hombre. We have to understand where the faith of men comes from. ¿De dónde viene la fe del ser humano? From where those faith the faith comes from. La fe que el ser humano necesita The faith that the human being needs para poder creerle a Dios. in order to believe God. ¿De dónde viene la fe del ser Where humano? does it come from? Para recibir el perdón de Dios. So we can receive forgiveness ¿De from dónde God. viene la fe del ser humano? Where does faith come from? Para recibir la justificación de parte de Dios. To receive God justification. ¿De dónde viene? Where does it come Cuando from? la Biblia enseña que espiritualmente el hombre está muerto. When the Bible teaches that man is spiritually dead. Y si el hombre está muerto espiritualmente, And if man is dead no spiritually, puede ni creer en las cosas de Dios. he can't even believe the things of Además, la God. Biblia dice que no puede ni entender las cosas The de Bible Dios. says that he can even understand the things of Si God. las cosas son así, If things are that way, ¿de dónde from where viene la fe que el hombre necesita para creerle a Dios? does the man's faith that it needs come from? La Biblia nos enseña The Bible teaches us en Efesios 2:8 in dice esto, Ephesians 2:8, porque por gracia soy salvo, for by grace you have been un saved, don inmerecido, a gift that we don't deserve, un regalo que tú no te merecías, pero Dios te lo dio. a free gift that you did not deserve, but God gave it to you anyway. Por gracia soy salvo por medio de la fe. For by grace you have been saved through faith. Por gracia soy salvo, By grace you've been saved, regalo inmerecido, a gift you don't deserve, por medio de la fe. through faith. Y mira lo próximo que dice. And look what the next thing he says. Y esto no de vosotros. And this is not your own doing. Alguien diga no. Someone say no. Esto no de vosotros, And this is not your own doing. pues es. Alguien diga es. It Es don de Dios. is the gift of God. Ay, 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 ay. Aquí vemos We see here la gracia, the grace, la mano de Dios que da. the hand of God that gives. Y aquí vemos la fe, And then we see faith, la mano del hombre que the recibe. hand of the man who receives. Y vemos And we see que Dios es responsable por ambas cosas. that God is responsible for both things. Por la mano que da By the hand who gives y la mano que recibe. and the hand that receives. Es solo posible por la gracia de It is Dios. solely possible by the grace of God. Dios nos regala la fe God gives us the faith para que podamos recibir por gracia so we may receive by lo grace que Él nos da. what he gives us. Ay, 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 ay. Praise God. ¿Usted ha entendido lo que significa eso?
Have you been able to understand what that means? Es por gracia. It is by grace. Solamente por la gracia de Dios. Solely by the grace of God. Usted no hizo nada para merecerlo. You did not do anything to deserve Porque a it. veces que nos creemos que como vamos para la iglesia, Because there are times that we believe that because que we go como to church trabajamos en la iglesia, and we work in the church que como hacemos ritos religiosos, and we do religious que rituals como hacemos muchas cosas buenas, and we do a lot of good things, pensamos que somos merecedores de la gracia de we Dios. think that we deserve the grace of God. La Biblia dice But the Bible says que nadie se merece that no one deserves esa gracia. that grace. Pero por gracia, But by grace, Dios te da la fe God gives you the faith que tú that necesitas you need para recibir por gracia lo que Él te quiere dar. to receive by grace what He wants to give you. Alguien dijo Someone said que el pináculo del orgullo, that the pinnacle of the pride, el pináculo del orgullo the pinnacle of the pride es pensar que nosotros mismos somos los autores de nuestra propia fe. is to think that we are the creators of our own faith. Es orgullo humano. It is human pride. Es orgullo humano It's a human pride pensar que el origen de nuestra fe somos nosotros mismos. to think that the origin of our faith comes from ourselves. Que si yo creo más que el otro, That eso me hace más justo y aceptable. That if I believe more than the other one, that makes me just and acceptable. Por eso la Biblia dice en Romanos 12:3. This is why the Bible says in Romans 12:3, Digo pues por la gracia, for by the grace, don inmerecido a gift that we don't deserve, que me es dada a cada cual de entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than they ought to think, but to think the sovereign judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. Si tú tienes la fe If you have the faith para creerle a la promesa de Dios, to believe the promise of God, es solo porque Dios te ha dado una medida de fe it's only because God has given you a para que measure of puedas faith, creer so you may y believe recibir lo que por gracia Dios te quiere dar. and to receive what by grace God wants to give A you. todos los que disfrutamos de la justificación de Dios, To all of those who enjoy the justification of God, todos los que disfrutamos de las promesas de Dios, all of us who enjoy the promises of God, todos que disfrutamos de los dones de Dios, all of us who enjoys the gifts from cada God, uno de nosotros every one of us hemos recibido una medida de fe have received a measure of faith para recibir por gracia lo que Dios tiene para ti. to receive by grace what God has for us. Y cuando entendemos esto, And when we understand that, when we understand that, podemos ver we can see que la salvación del ser humano that the salvation of the human being está diseñada a darle gloria a Dios y no de darle a gloria a Dios al hombre. is designed to give God glory and not Déjame man. repetirlo otra vez. Let me say that again. La salvación del hombre The salvation of men está diseñada a darle gloria a Dios is designed to give God glory y no gloria al hombre. and not glory to men. Pablo sabía Paul knew que la gracia de Dios era la fuente de su propia fe. that the grace of God was the fountain of his own faith. Él sabía que la gracia de Dios era la única forma que él tuviera la fe para poder recibir lo que Dios tenía He knew para that él. the grace of God was the only thing that he had to be able to receive the grace of God. Miren lo que él dice en Primera de Timoteo 1, verso 13 al 14. Look what he says in 1 Timothy 1:13 and 14. Él dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Though formerly I was a blasphemer, persecuted, and
insolent opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. En otras palabras, In another word, Pablo dice, yo era blasfemo, Paul says, I was a blasphemer, yo era perseguidor, and I was a persecutor, yo era injuriador, and I was an insolent opponent. yo era ignorante, I was ignorant. yo era incrédulo. I was an unbeliever. ¿Qué es un incrédulo? What is an unbeliever? Un incrédulo es alguien que no cree. Someone who does not believe. Pablo dice, yo era incrédulo, Paul says, I did not believe, pero por la gracia de Dios but by the grace of God, abundó la fe en mí. overflowed. Por la gracia de Dios By the grace of God, abundó el amor en Cristo. the love of Christ overflowed in me. En otras palabras, su gracia es responsable por mi fe. In other words, His grace Ay, is Dios responsible mío, for my Señor faith. Altísimo. Filipenses 1:29 lo pone de esta manera. Philippians 1:29 says it this Es way. lo que dice la Biblia. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. For it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in Him but also suffer for His sake. Usted tiene fe en Cristo You have faith in Christ porque le es concedido por gracia inmerecida de Dios. because it is granted to you by faith that you did not deserve. Si no fuera por gracia de Dios, If it wasn't by the grace of God, usted y yo nunca hubiéramos conocido al Salvador. you and I would have never known our Savior. Nunca hubiéramos conocido lo que es la misericordia de Dios. We would have never known what was the mercy of God. Y ahora mismo estuviéramos rumbo a la perdición eterna. And right now we would have been on our way to eternal condemnation. Pero gracias le damos a Dios But we thank God que Él demostró su favor inmerecido. that He showed His favor, Que Él undeserved favor, demostró su gracia His grace, y nos regaló la fe que necesitábamos and He gave us the faith that we needed para que pudiéramos conocer a Cristo. so we may know Christ. Él le dice, le he concedido conocer a Cristo I have granted you to know Christ solo por la gracia de Dios. just by the grace of God. En una ocasión, In one occasion, en Lucas 17, verso 5, in Luke 17 verse 6, los discípulos le pidieron a Jesús más fe. the disciple asked Jesus for more faith. Le dijeron, maestro, aumentanos la fe. And he said, Lord, we need more faith. Y Cristo le dijo en el verso 6 de Lucas 17, And Jesus said on Luke 17:6, si tuvieras fe como un grano de mostaza, if you have faith like a grain of mustard seed, podrías decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar, y os obedecía. you could say to this mulberry tree, but uproot it and plant it in the seed, and it would obey you. En otras palabras, Cristo le dijo a los discípulos, In other words, Christ told the disciples, no es cuestión de tener más fe, it's not about having more faith. es cuestión de usar la fe que ya se te dio. It is a matter of using the faith that you already have. Alguien dirá, Someone may say, pastor, espere un momento. wait a minute, pastor. Yo creo que el ser humano tiene la habilidad de recibir a Cristo sin la misericordia y la gracia de Dios. I believe that the human being can receive Christ without the mercy and grace of God. Yo creo que el ser humano tiene la habilidad de recibir a Cristo I believe that the human being has the ability to receive Christ sin la intervención del Espíritu Santo. without the Holy Spirit intervening in their life. No creo que necesitamos el regalo o la gracia de Dios para tener fe en Cristo. I don't believe that we need the gift of God to be saved. Eso es lo que yo creo. This is what I believe. Pues con todo respeto le digo, But with all due respect, I tell you, olvídese de lo que cree forget about what you y think dígame lo que dice la Biblia. or believe and tell me what the Bible says. ¿Dónde enseña la Biblia Where does the Bible teach que us el hombre es capaz de sí mismo creer that en man is Dios? capable of by themselves to believe in God? ¿Dónde dice la Biblia Where does it say that in the que el Bible? ser humano puede adquirir perdón y justificación sin la intervención That the de Dios? human being can obtain
obtain forgiveness and justification without God intervening in their life. La Biblia dice en Romanos 8 del 7 al 9, lo pone de esta manera. The Bible says in Romans chapter 8, 7 and 9. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. For the mind that is set on the flesh is hostile to God. El diseño de la carne es irse en contra de todo lo que es de Dios. The design of the flesh is to go against everything that is from God. Esa es la naturaleza del hombre. This is the nature of man. Pero dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. For he does not submit to God's law, indeed, he cannot. El ser humano por sí mismo no puede someterse a Dios. The human being by themselves cannot submit to God. Ay, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. And those who are in the flesh cannot please God. Fíjese que uno puede estar en la iglesia Look, that we can be in church y al mismo tiempo vivir según la carne. and at the same time live by the flesh. Uno puede adorar y levantar las manos We can worship and raise our hands y al mismo tiempo and at the same time estar viviendo según la carne. be living on the flesh. Jesús, Pablo sigue diciendo, Paul continues saying, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. but we do not live by the flesh, but by the Spirit. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. If the Spirit of God lives Y among si us, alguno no tiene el Espíritu de Cristo, and if one does not have the Spirit of God, no es de Él. it is not of His. No es de Él. Por eso, en el último día, la Biblia dice que algunos dirán, Señor, en tu nombre yo hice esto y hice lo otro y hice lo otro. This is why on the last days some people will say, Lord, in your name I did this and I did that. Y el Señor le va a responder, apartado de mí, And God is going to say, apart from me, que nunca os conocí. because I've never known you. En otras palabras, In another word, para que pueda haber fe, so we may have faith. primero tiene que haber una intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. First, the Holy Spirit needs to intervene in our lives. La regeneración del Espíritu viene primero The regeneration of the Spirit comes y first, después viene la fe. and then comes faith. La regeneración del Espíritu viene The primero regeneration of the Spirit comes first, y después viene la fe. and then comes the faith. Por eso Cristo, hablando con Nicodemo, le dice estas palabras. This is why Christ speaking to Nicodemus En Juan says in 3:3 John 3:3 dice, says, de cierto te digo, truly, truly I say to you, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. unless one is born again, he cannot see the kingdom of El que God. no naciere otra vez The one who is not born again, no puede ni ver el reino de Dios. he cannot even see the kingdom of God. Cristo le dice a Nicodemo, Christ tells Nicodemus, si quieres ver el reino de Dios, if you want to see the kingdom of es God, necesario nacer otra vez. it is necessary to be born Si again. no naces otra vez, If you're not reborn, no podrás ver el reino de you Dios. cannot see the kingdom of Ahora God. mi pregunta es, ¿qué intervención usted tuvo en su nacimiento físico? Now, the question is, what intervention did you have in your own birth? ¿Usted hizo algo Did you do something para nacer en lo físico? to be born, physically born? No tuvimos ninguna intervención. We had no intervention. Y así mismo Jesús le está enseñando a Nicodemo. And in that same way, Jesus is teaching him El nacer de nuevo to be born again es un acto divino. is a divine act. Es un acto que el Espíritu Santo hace en el corazón del ser humano. It's a divine act that the Holy Spirit does in the human being. Ni usted y ni yo podemos cambiar a una persona. Neither you or I can change Y someone. créeme que hay veces que yo quisiera cambiar a la persona. And believe me that there are times that I want to be able to change Pero people. no podemos. But we can't. El único que transforma al ser humano es el Espíritu Santo. The only one who can transform the human being is the Holy Spirit of God. Y asimismo el nacer otra vez, And to be reborn again, el ser una nueva criatura, to be a new creation,
generation es un trabajo completamente del Espíritu Santo. as the work of the Holy Spirit. Ay, ¿cuántos dicen amén? How many of you say amen? Es el Espíritu Santo que te convence de tu necesidad de It is the Dios. Holy Spirit that convinces you of your need of God. Es el Espíritu Santo que te cambia. It is the Holy Spirit that changes Es you. el Espíritu Santo que te regenera. It is the Holy Spirit that regenerates Es el you. Espíritu Santo que te hace una nueva criatura. It is the Holy Spirit that makes you a new Y creation. cuando el Espíritu Santo interviene en tu vida, And when the Holy Spirit intervenes in your vienes life, a ser participante de la gracia de Dios. you come to be a participant of the grace of God. Es por gracia y solo por It gracia is by grace and just by que grace Dios te da la fe that God gives you the faith para que puedas recibir por gracia so you may receive by grace lo que Dios solamente te puede dar. the thing that only God can give you. No tiene nada que ver It has nothing to do con lo que el ser humano pueda hacer. with what the human being can do. El verso 17 Let's read verse 17. dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. As it is written, I have made you the father of many nations, in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. Abraham sabía Abraham knew que Dios era capaz de dar vida a los muertos. that God was capable of giving life to the dead Ahora, one. la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo era que Abraham sabía esto? Now the question is how? How did Él Abraham knew that? nunca pudo ver una resurrección física. He was never able to see a physical ¿Cómo resurrection. sabía Abraham How did Abraham know que Dios tenía el poder that God had the power de dar vida something that was dead? Cuando nos podemos a pensar, When we start thinking, Abraham era de edad avanzada Abraham was already old y no in age, tenía la habilidad de producir hijos. and he did not have the ability to give a child. La promesa que él le creyó a Dios The promise that he believed from era God, que él sería padre de mucha gente. it was that he was going to be a father of many people. Pero Abraham y Sara ya eran muy viejos But Abraham and Sarah were old. para poder tener hijos. They were too old to have Pero children. ¿qué sucede? Dios intervino en su vida. But what happened? God intervened in their lives. Ambos recibieron vida. They both received life. Ambos recibieron la habilidad de tener hijos They both received the ability to have children cuando ellos no podían. when they were not able to. Y la promesa de Dios se cumplió And en la vida de Abraham y de Sara. And the promise of God was fulfilled in the lives of Abraham and Sarah. Y Abraham dice, And o Abraham Pablo said, dice, or Paul says, porque es el Dios que llama las cosas que no son because he is the God that calls the things that are not como into si system, fueran. like if they were. Antes de ser hecho justo y aceptable, Before they were made just and acceptable, nosotros también estábamos muertos. we were also dead. Ay, ay. Pero Dios nos declaró justo, But God declared us just, aunque no somos. even though we're not. Yo no sé de ti, pero yo no soy perfecto. I don't know about you, but I'm not perfect. Yo necesito rendirme ante la misericordia y la gracia de Dios todos los días. I need to submit to the mercy and grace of God every day. No soy perfecto, I am not perfect. pero aunque no seamos perfectos, But even though we're not perfect, Dios te declara justo. God declares you just. Dios te declara aceptable. God declares you acceptable. Dios te declara perdonado. God declares you forgiven. Él declara las cosas que no son He declares the things that are not como si fueran. like if they were. Y aunque no somos perfectos, And even though we're not perfect, no somos justos, we're not just. Dios nos declara justos. God declares us just Por gracia, by grace, por fe en Cristo, by faith in Christ, por solamente la misericordia de Él. and only by the mercy of Him. Dice, Él, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. That who did not know sin became sin La for Biblia us. dice en 2 de Corintios 5:21, The Bible says in 2 Corinthians el 5:21, que no conoció pecado
fue declarado pecado por nosotros. For ¿Para our, qué? for our sake, he made him to be sin who knew no sin. For ¿Para what? qué? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. So that in him we might become the righteousness of God. Romanos 8, 29 y 30 dice, Romans 8:29 and 30 says, porque a los que antes conoció, for those whom he foreknew, también los predestinó he also predestined para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, to be conformed to the image of his son, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. in order that he might be the firstborn among many brothers. Y a los que predestinó, And those who he a predestined, estos también llamó. he also called. Y a los que llamó, And those who he a called, estos también justificó. he also justified. Y a los que justificó, And those who he a justified, estos también glorificó. he also glorified. Somos justificados por la gracia de Dios We are justified by the grace of God y no por las obras religiosas que uno pueda hacer. and not by the religious works that we may do. Somos declarados justos y aceptables ante Dios. We are declared just and acceptable in front of God, Pero no fue but it was not porque Dios vio lo bueno que nosotros éramos. because God saw how good we were. La Biblia dice que no hay nadie bueno. The Bible says that there's no one good. Fuimos declarados justos y aceptables. We were declared just and acceptable, Pero no fue porque Él vio las ceremonias religiosas que hacíamos. but it was not because he saw the religious ceremony that we did. Ay, ay, fue solamente por la gracia de Dios. It was only by the grace of God. Somos justificados por la gracia, We are justified by grace por medio de la fe en Cristo. through faith in Jesus Christ. Y por eso, amados hermanos, And this is why, por brother, eso, amados and hermanos, this is why, brother, debemos vivir siempre agradecidos a Dios. we should always live thankful to God. Porque si creemos hoy en Cristo, Because if we believe in Christ, si hoy podemos creer, if we can today believe, es solo porque Dios nos ha regalado la fe it's only because God has given us the faith que necesitábamos that we needed para poder recibirlo por gracia, lo que solamente Él nos puede dar. so we can receive by grace the thing that only he can give us. Pablo nos enseña en el libro de Romanos, el capítulo 4, Paul teaches us in the book of Romans chapter 4 que somos justificados por fe that we are justified by faith y no por obras. and not by works. Somos justificados por gracia We are justified by grace y no por las obras de la ley. and not by the works of the law. Y la próxima semana veremos And next week we'll see que somos justificados por logro divino, that we are justified by the logro divine divino intervention y no por esfuerzo humano. and not by the human effort. Que Dios me lo bendiga. May God bless you, church.